Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Singapur este fin de semana y por supuesto sabéis lo que toca aquí en el canal, el análisis completo al circuito, como siempre, con los datos, con los reglajes, el cochecito de Lego, todas estas cosas que vamos a ir viendo. Así que empezamos, como es habitual, con los datos, más concretamente sobre la longitud del circuito. Es algo menos de 5 kilómetros en total, lo que lo convierte en estos circuitos, quizá podríamos decir cortos, porque está por debajo de los 5 kilómetros, pero no llega a ser un trazado pues como el de Mónaco, ni siquiera como el de Zandvoort. Así que sí, es un circuito relativamente corto, pero no de los más cortos del calendario, ni mucho menos, y por eso se van a dar 62 vueltas en total. Son bastantes, como veis ahí también bastante en la media, lo que significa que no es un circuito a priori en el que ir con una vuelta de más o incluso dos en la estrategia nos vaya a perjudicar mucho, que esto pasa pues en circuitos como Spa, pues digo, oye, es un circuito de bastante gradación, un circuito muy largo, si vas una vuelta de más con un neumático demasiado desgastado, lo puedes pagar caro. En Singapur no es el caso, el desgaste tampoco suele ser tan exagerado, depende un poco de las condiciones que nos encontremos en pista, pero hay un detalle muy importante y es que es muy difícil adelantar. Por tanto, si ese cambio de neumáticos una vuelta antes te da la ventaja, lo que se conoce como un undercut, de salir por delante cuando tu rival pare, seguramente puedas aguantar esa posición hasta el final porque, como digo, es muy complicado adelantar. Así que no es muy difícil a priori, ya digo, el tema estratégico, que incluso pueden caer algunas gotas de lluvia, pero si aciertas, si vas un pequeño pasito por delante, puedes sacar mucho beneficio de ello. En cuanto a la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada, son menos de 200 metros, algo más de 150, podríamos estar por ahí, porque depende un poco del punto de frenada, y además tampoco es tan importante porque no son muchos metros en línea recta desde que se suelta el embrague. El problema suele venir precisamente en las primeras curvas, que se enlazan 1, 2 y 3, cada vez más cerradas, cada vez más estrechas, se forma ese efecto embudo que decimos muchas veces, así que la salida no se la puede perder nadie porque ahí tenemos acción siempre, muchos coches que se van largo, alguno que puede saltar por encima de los pianos, o sea que esa salida va a estar bastante calentita seguramente. En cuanto a las curvas, ahora hay 19 en total, lo digo así porque hace unos años era distinto el trazado, hemos quitado alguna curva por ahí, nos quedan 19 que son bastante, y además recordad que el circuito no era excesivamente largo, por tanto el ratio de curvas por kilómetro es muy elevado, 3,85, es decir, por cada kilómetro de trazado hay casi 4 curvas y eso lo convierte en uno de los trazados más densos en este sentido. Además está bastante mal equilibrado, y más curvas a la izquierda que hacia la derecha. De baja velocidad, aunque pueda parecer otra cosa, no hay muchas, hay un para cada lado, que si comparáis con el resto del circuito pues sí que puede ser algo importante, pero sobre todo es un circuito de curvas de velocidad media y además muchas más hacia la izquierda que hacia la derecha. Recordad que estos coches son tracción trasera, lo que provoca que en salida de curva media y lenta se desgaste más el tren trasero, y además la rueda exterior de la curva siempre es la que más se desgasta porque tiene más carga por la transferencia de peso lateral, ese balanceo. Por tanto, rueda trasera derecha debería ser la que más sufre aquí y en la que más cuidado tengan que poner los pilotos y también los ingenieros y los mecánicos por la puesta a punto del coche. De alta velocidad también tenemos algunas, de hecho son las dos últimas que son hacia la izquierda, ahí el delantero derecho puede calentarse un poco, pero no es un neumático que preocupe demasiado en un circuito así. Toda la atención puesta en esta parte trasera del coche por ser un circuito especialmente lento. En cuanto a los frenos, aquí viene el mayor problema para los equipos. Tenemos 11 frenadas en total, algún pequeño toque de freno más puede aparecer si hay mucho tráfico, si las condiciones de pista están muy difíciles, pero 11 frenadas en general se deberían mantener. 3 de estas frenadas son muy fuertes, por tanto es uno de estos circuitos con bastantes frenadas fuertes, y después el porcentaje de vuelta tocando el freno es el más alto tan solo por detrás del circuito de Mónaco. Por tanto aquí los frenos van a sufrir muchísimo. La temperatura máxima de los frenos es muy alta, de hecho podríamos considerarla de las más altas, lo que pasa que recordad que estos datos están sacados del simulador, habrá que comparar condiciones y todo esto, pero sí que va a ser de las más altas, eso sin duda. La temperatura mínima no es muy baja en ningún momento porque no da tiempo a refrigerarse, no hay recta, no hay tramos de mucha velocidad, y por tanto la temperatura media de estos frenos también va a ser muy alta. Como digo, aquí hay que prestar especial atención a refrigerar los frenos porque pueden sufrir mucho. El pedal del acelerador, por supuesto, no va a ser tan protagonista como el del freno, sí que es cierto que se va más tiempo acelerando que frenando como en cualquier otro circuito de Fórmula 1, pero si lo comparamos con el resto de circuitos, veis que no es un circuito en el que podemos ir mucho tiempo acelerando a fondo, menos de un 70% de la vuelta, que dicho así entiendo que puede parecer una barbaridad, pero ya veis que si lo comparamos con el resto no es para tanto. No es tan protagonista. Sí que vamos a algún tramo en octava marcha, sobre todo desde que se remodeló el circuito, porque al final lo que hicimos fue como alargar mucho una recta. Entonces alargamos ese tramo en el que se puede encarar la octava marcha, y sí que es un porcentaje que quizá pueda sorprender, pero como digo, no es precisamente un circuito de rectas. Y de hecho, si terminamos ya con los datos sobre el giro de volante, veis que es uno de los circuitos en los que más se va girando de media en todo el circuito.
Es decir, tomando todos los datos a lo largo de una vuelta de lo que se está girando el volante, da igual que sea izquierda o a derecha, nos salen 34 grados, que es muchísimo. Entiendo que es un dato así un poquito extraño, pero si lo comparamos con el resto de circuitos para contextualizarlo bien, veis que solo Mónaco es un circuito con una media más alta. Y luego el porcentaje de vuelta en recta sí que puede sorprender, porque quizá lo esperaríamos un poquito más bajo, pero no, es un circuito en el que tenemos muchas curvas lentas y hay que enderezar el volante lo antes posible para intentar tener buena tracción, buena salida a esas curvas medias y lentas y llegar a la siguiente con el coche bastante recto. No es un circuito como Zandvoort, porque estábamos constantemente haciendo como un vaivén de lado a lado para buscar abrirnos de cara a las siguientes curvas. No es tanto así, hay más tramos de línea recta y de hecho Zandvoort, recordad que era el circuito con menos porcentaje de vuelta en línea recta. Y ahora que ya tenemos bien contextualizado cómo es este circuito, vamos a verlo desde el iPad como siempre. Este es el esquema general con sus 3 sectores, sus curvas, sus zonas de DRS, absolutamente todo. Primer sector, una recta de meta que no es muy larga porque no cabe en un circuito así. Después curvas de velocidad media alta que se terminan cerrando con una curva de muy baja velocidad que es la 3, curva 5 que es de velocidad media y luego un tramo de recta otra vez. Y dentro de lo que es este circuito pues vemos casi de todo, curvas de baja velocidad, de velocidad media, algunas enlazadas por aquí y luego la curva 6 que se puede hacer incluso con el DRS abierto, no hay ningún problema. El segundo sector es un sector muy parecido incluso al circuito de Bakú, que lo tenemos bien reciente porque tenemos curvas de 90 grados constantemente a un lado y otro, excepto las 11-12 que parecen un poquito más abiertas, pero es verdad que el circuito es muy estrecho. Esta 11 se va cerrando cada vez más para luego terminar el giro hacia la derecha, entonces estas curvas son más lentas de lo que parece y sobre todo la 13 que es la curva más lenta de todo el circuito. Por tanto, si tienes un coche que va muy bien en esos cambios bruscos de volante a muy baja velocidad, que el coche rota muy bien, vas a destacar sobre todo en el segundo sector. Y luego en el tercero tenemos una frenada fortísima de la curva 14, todo esto es a fondo, otra frenada importante de la 16, la 17 ya se puede ir haciendo dando gas y luego tenemos las dos curvas rápidas del circuito que son las dos últimas que os decía antes, 18 y 19. Así que dentro de lo que cabe, el primer sector podríamos decir que es el más equilibrado, el segundo el más revirado por esta zona de aquí, aparte de las curvas de 90 grados, y luego el tercer sector más o menos es el circuito de más velocidad, y lo digo así porque aunque esta recta parezca muy larga, no es tan larga como las que podemos encontrar en otros circuitos, ni mucho menos como las que podemos encontrar en el circuito de Bakú. En cuanto a las zonas de DRS es muy interesante porque tenemos 4 zonas de DRS, ahora mismo no recuerdo ni siquiera si hay algún circuito con 4 zonas, y podemos pensar, bueno, pues 4 zonas de DRS se va a poder adelantar constantemente. No es así porque sí, son zonas de DRS pero muy cortitas, y de hecho fijaos lo que se intenta apurar, que justo saliendo de la 19 ya puedes estar abriendo el DRS. Para la recta de meta, que es muy difícil aprovecharla, como mucho puedes adelantar aquí si apuras la frenada de la 1, juegas con las trazadas para ir enlazando 1, 2 y 3, incluso podemos ver que alguien termina el adelantamiento en la curva 3 si ha ido buscando una buena trazada en las 1 y 2. Luego justo después otra zona de detección para que después de la curva 5, que es de velocidad media, puedas volver a abrir el DRS. Esta zona de DRS sí que es un poquito más importante, se suelen dar los adelantamientos o aquí o incluso en estas dos porque se van enlazando y claro, aquí tienes punto de detección, zona de DRS, punto de detección, zona de DRS, luego tienes un tramo bastante cerrado y aquí tenemos otra zona de detección. Si aquí pasas a menos de un segundo vas a poder abrir el DRS aquí, acercarte mucho al piloto que llevas delante. Como esta curva 14 es de baja velocidad, el aire sucio no te afecta tanto como en curvas muy rápidas y luego aquí vas a poder volver a abrir el DRS, otra frenada por aquí y por tanto ahí sí que puedes terminar el adelantamiento. Si no, pues te habrás quedado muy cerca. El problema es que estas curvas ya sí que son de bastante velocidad, estas dos también, y aunque aquí hayas pasado a menos de un segundo es complicado mantenerte lo suficientemente cerca para poder adelantar en esta recta. Por eso digo que lo normal es adelantar o aquí, pero es verdad que Singapur todavía nos puede sorprender con esta reestructuración que hicieron porque esta parte de aquí antes era muy distinta. Así que veremos dónde se concentran los adelantamientos. En general no podemos esperar muchos, pero sí que es cierto que los poquitos adelantamientos que podamos ver seguro que son un espectáculo. Y dicho esto, vamos con la siguiente sección que ya sabéis lo que es, analizar cómo se trazan cada una de estas curvas. Curva número 1 es una curva que no merece la pena atacar muy tarde y lo digo porque como tienes una curva izquierda que es la 1, luego derecha que es la 2 y luego izquierda que es la 3 todavía más cerrada, típico pensar pues me abro mucho, apuro la entrada, así me quedo bien abierto para la 2, no hace falta. De hecho, si os fijáis en la cámara on-board lo que hacen los pilotos es atacar la neutra para quedarse aquí subidos, apoyan el coche aquí, justo ganan el asfalto para frenar
antes de la 3 y redondear, redondear, redondear. Lo más importante, por supuesto, la frenada de la 1, como siempre, cada vez que hay enlazadas, la frenada de la primera de ellas, y luego la salida de la 3 porque hay un muro que es bastante peligroso y luego se cierra un poco más con la curva 4. Lo normal es, si has entrado un poco pasado en la 1 o algo así, sacrificas la 2 para tener mejor trazada y ahora ya sí redondear bien la 3 y salir con la mayor velocidad posible. No es que tengamos aquí una recta eterna, justo después está la curva 5, pero toda centésima que puedas ganar en este circuito es más que bienvenida. Justo después, curva 5, como os decía, venimos de la curva 4, que era hacia la izquierda, lo normal es que nos quedemos en este lado derecho, por tanto hay que ganar rápidamente el lado izquierdo del circuito, incluso frenar un poco en línea recta hacia afuera, para luego trazar la 5, que tiene una curva o un radio muy engañoso. Es un poco más cerrada al principio, luego se tiende a abrir y se sigue, se sigue, se sigue. Es decir, no es una curva que hagamos así y ya está, sino que es más cerrada al principio, más abierta al final, pero sigue, sigue, sigue. Que ahí es donde está un poco el engaño. Frenar muy abiertos, por supuesto, tirar el coche con mucha confianza y justo cuando estamos en este plano interior hay que empezar a acelerar. Los que estéis en el simulador lo habréis comprobado seguro, si aceleras más de la cuenta te vienes contra este muro, si te quedas corto y es demasiado cauto, aquí vas a perder un montón de velocidad porque esta es una de las zonas DRS más importantes, lo que nos indica que es una de las rectas más largas que tenemos. Así que salir bien de esta curva 5, siendo lo más agresivos posible con el acelerador, es absolutamente clave. Después está la curva 6, totalmente a fondo, no tiene ni mucha complicación. De hecho, estamos en el lado izquierdo porque venimos de la 5, lo único que hay que hacer es ir redondeando poquito a poco para ir quedándonos después pegaditos a la derecha porque viene la curva 7, que es hacia la izquierda, y luego la 8, que es muy muy cerrada. Frenada muy fuerte para la 7, hay que clavar sí o sí, no hace falta atacar tarde para estar muy abierto para la 8, ni mucho menos. La mejor trazada posible es la que te permite hacer el radio más amplio, y justo está saliendo por aquí, te abres para frenar en línea recta hacia afuera y rotas el coche por aquí. Si hay un coche que tiene un problema para entrar en curvas lentas porque ahí tiene mucho subviraje y demás, en esta curva 8 estás muerto porque hay que estar frenando casi en línea recta hacia afuera para luego rotar el coche, lo que hace que la curva sea más cerrada todavía. Muy importante buscar esa buena rotación del coche aquí, jugar mucho también con el freno y por supuesto ir dando el ángulo de volante correcto para encarar el coche, que en esta zona, sobre todo en la salida, es muy estrecho el circuito. Pequeñísimo tramo de recta otra vez, os pongo otra vez la curva 8 para que lo veáis, y justo salimos de esta y otra vez hay que ganar la parte derecha frenando en línea recta para volver a trazarla. Problema de la 9, es más cerrada al principio, más abierta al final, una curva que se va enroscando al final con un muro y encima no nos da tiempo a frenar perfectamente aquí abiertos porque venimos de la 8 muy cerrada y estamos en el lado izquierdo. Hay que frenar en línea recta hacia afuera y justo rotar el coche pensando en la salida. Es 100% ciega, porque si ya de por sí con los muros es complicado verla, imaginaos si tienes el coche encarado hacia afuera, peor todavía. Así que hay que tener bien controlados los puntos de referencia para saber dónde frenar, tener ese feeling con el coche de saber si tienes un poquito más de agarre, un poquito menos, si te va a responder bien en esa rotación a baja velocidad o velocidad media, y ahí dar otra vez gas a fondo cuanto antes, con esa confianza que te puede dar pues tener un extra de apoyo a los neumáticos gracias a la aerodinámica, todo esto. Si sales mal, pasa algo parecido que la curva 5, que además tiene una característica relativamente similar. Esta es otra de las zonas más importantes de recta que tenemos en el circuito. Si lo empiezas con baja velocidad vas a perder un montón de tiempo. Y por supuesto, si te pasas de agresivo porque estás pensando en eso y dices, tengo que dar gas a fondo lo antes posible y demás, lo más probable es que te vengas o contra el muro o tengas que levantar para corregir y ahí ya sí que lo has perdido todo en la siguiente recta. Después de esa recta, precisamente la curva 10, que puede ser de las más raras que tenemos en el circuito, porque no solo tiene una curvatura hacia la derecha antes de la curva, que es hacia la izquierda, sino que aquí el circuito es mucho más ancho que en el vértice, luego se ensancha un poquito desde la 11 y apenas da tiempo a enderezar el coche. Es una frenada fortísima, hay que tirar el coche con mucha agresividad y con confianza e ir redondeando, redondeando, redondeando hasta la entrada de la curva 11. Es como si todo fuese una especie de curva que se va enroscando de un lado y otro. Aquí se vuelve a frenar, se enrosca el coche, nos apoyamos incluso un poquito en este piano de aquí que nos permite estabilizar y salimos. Si has entrado pasado la curva 10, lo que tienes que hacer es recuperar y hacer como una especie de reset, de decir, mira, aquí he perdido mucho tiempo, voy a empezar estas dos curvas de nuevo y así ya no pierdo tanto. ¿Que he perdido aquí 1 o 2 décimas? Vale, pero no puedo seguir perdiendo tiempo porque si no vas haciendo cada vez más grande esa bola de nieve, llegas a la curva 13, peor todavía, y ahí ya sí que vas a perder todo el tiempo del mundo. Para la curva 13 hay que estar a mitad de pista, frenando hacia afuera,
seguir frenando y luego enroscar el coche. Y todo esto es muy complicado porque, claro, si estás frenando en línea recta en Fórmula 1, va perdiendo velocidad, va perdiendo mucha carga aerodinámica, hay que ir soltando un poquito el freno. Si tienes mucho giro, puedes frenar menos que si tienes el volante recto. Entonces pasamos de tener un poquito de giro a volante recto a cada vez más giro, mientras la velocidad no para de bajar y por tanto tenemos menos apoyo en los neumáticos. Ahí es donde está la gracia de esta curva y por lo que es tan importante tener ese feeling con el coche, saber si el neumático te va a responder, si vas a bloquear, si vas a poder enroscar bien el coche, tienes que perder más velocidad para ello. Muy interesante esta curva 13 y sobre todo hay que estar atento a la confianza que tienen los pilotos en el coche y puede que veamos algunos que hacen una trazada totalmente suave con el volante, van metiendo y quitando, y puede que veamos otros que hacen como ciertos titubes como para dar golpes de meter el coche en la curva si tienen complicaciones ahí. Muy interesante esta curva 13 que, como decía, más o menos mitad de pista, se frena con giro hacia la derecha, se frena un poquito en línea recta y luego ya se va soltando para encararla. Otra recta que no es larguísima porque no hay rectas larguísimas aquí en Singapur, pero sí que es importante empezarla con buena velocidad y ahí es clave la tracción que tengan los coches, esa salida de curva lenta, porque te va a ayudar a empezar la recta con más velocidad y ese extra de kilómetros por hora lo vas arrastrando durante toda la recta. Cada vez menos, pero siempre con un poquito más de kilómetros por hora. Terminamos esa recta con una curva 14 que es muy interesante porque es estrecha o relativamente estrecha al principio si la comparamos con la salida. Es decir, el circuito aquí es relativamente ancho, o sea, pueden llegar 3 coches en paralelos, al menos a la frenada, luego la curva ya es otra historia por los largos que son, pero sí que es cierto que es una curva que luego se ensancha muchísimo. Y ahí es donde está un poco el juego. Si tú te fijas en este vértice, teniendo en cuenta esta referencia y esta, no está centrado, está como desplazado hacia allá. El vértice hipotético, si pintas una línea por aquí y otra línea por aquí, estaría más o menos por aquí. Y hay que jugar con eso para hacer una buena trazada. Hay que frenar, por supuesto, una frenada fortísima, ir redondeando y priorizar también la salida. Lo más tarde que frenes mejor, pero como te pases de frenada puedes sufrir mucho. Ya digo, cuando estéis en el simulador sobre todo y demás, imaginaos esta curva como si el circuito fuese hasta aquí, que por tanto el vértice no sería este, sino un poquito más para acá. Y así podéis como redondear un poquito más la curva y hacerla de forma un poco más orgánica. Como siempre, perdonad el pulso, espero que aún así se entiendan las explicaciones, porque sabéis que el pulso no es mi punto fuerte. Y luego tenemos la curva número 15, que antes era hasta aquí, luego teníamos esta zona, luego pasaba por debajo del túnel, eso ya se acabó. Ahora la curva 15 es totalmente a fondo, seguimos rectos por aquí hasta la curva 16, que es esta de aquí. Venimos rectos por aquí, mientras que antes teníamos estas curvas de 90 grados. Frenada muy fuerte de la curva 16, importantísima la entrada, porque si nos vamos largos, nos vamos a venir por aquí. Esto es un bordillo altísimo, el coche puede saltar, hay que perder muchísima velocidad, es un desastre. Hay que clavar la frenada, ante la duda, como digo siempre, frenar un poquito antes para estar un poco más abiertos y la trazamos así. Si el problema es que frenas de más o pierdes demasiada velocidad, lo que puedes hacer es quedarte más pegado al lado izquierdo y haces más rápida la 17. Por tanto, sí vas a perder tiempo, pero no vas a perder tanto como si te hubiese sido largo por aquí, que eso sí que es un auténtico desastre. Esta 17 tiene un piano interior que es bastante peligroso. De hecho, lo normal es ver a los pilotos intentando esquivarlo, porque lógicamente te permitiría recortar metros y hacer una trazada un poco más abierta, pero las suspensiones sufren bastante ahí, puede rebotar el coche, puede que tengamos ese salto del coche que si pierdes el apoyo del neumático, pues pierdes mucho tiempo, así que lo normal es no utilizar, o al menos no abusar, eso sí que no, de este piano, porque necesitamos la mayor tracción posible, el mayor agarre posible para dar gas con bastante giro todavía aquí, y si te vas largo tienes un muro. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en esta curva 17, sobre todo en la salida. Y luego tendríamos las dos últimas curvas. Esta curva 18, curva de golpecito al freno muy leve, reducir una marcha, eso sí, y que ese freno motor te ayude a ir redondeando hasta el final. Hay que tener presente, por supuesto, este piano de aquí en la entrada, este vértice, este piano de aquí y este del final. De este nos olvidamos porque no nos interesa. Y otra cosa interesante es que en clasificación hay algunos pilotos que en vez de seguir por aquí y venir hasta aquí, como la línea de meta está muy cerquita, lo que hacen es recortar metros por aquí. Recorren menos metros, lo que pasa que fuerzas un poco más los neumáticos con la dirección y por tanto pierdes algo de velocidad. Recortas metros a cambio de hacerlos un poco más lento. Lo normal es que en clasificación sí que te salga rentable. Esto, por ejemplo, se lo hemos visto a Norris, se lo vimos a Alonso, hay algunos pilotos que sí lo utilizan, otros que no, pero es interesante como detalle. Lo importante en carrera, en una vuelta lanzada, no en clasificación, es
hacer todo esto como si fuese una única curva muy larga, olvidándonos de este piano que no nos interesa para nada. Y lo que sí os va a interesar, si es que queréis aprender de automovilismo, real o virtual, por cierto, es Level Up Academy, que ya sabéis es mi academia virtual, y tenéis cursos de absolutamente todo lo que podéis imaginar. Esta semana estamos terminando el curso de Cosworth P Toolbox, que es un software de análisis de telemetría que ahora ha llegado a un acuerdo con iRacing y que podemos importar directamente los datos, o sea que está muy bien, pero tenéis cursos también de Motec, de Race Studio, de Wintax, tenéis cursos de estrategias de carrera, de pilotaje, de reglajes, absolutamente todo lo que os podáis imaginar, sobre todo a nivel técnico, pero también algunos cursos a nivel deportivo. Y luego también tenéis pues el soporte para que os eche una mano en lo que haga falta, los setups para Sim Racing que siempre vienen con un vídeo explicativo que es una especie de mini clase rápida, y si no está el reglaje que necesitáis me lo podéis pedir y lo preparo, tenéis los certificados, en fin, tenéis absolutamente todo, de verdad, echar un buen vistazo que merece y mucho la pena. Y aclarado este asunto, vamos precisamente a analizar las telemetrías muy rápido de este circuito de Singapur, que como siempre os traigo un gráfico genérico de lo que es el pilotaje a lo largo de una vuelta. Esto sería el gráfico de la velocidad, que está constantemente subiendo y bajando, y aunque podríamos decir, bueno, aquí un tramo de recta con DRS, aquí hay otro, fijaos que empieza a una velocidad bajísima, estamos hablando de bastante menos de 100 km por hora, que es la línea última de abajo, y está bastante por debajo, por tanto, son unos metros más o menos importantes, pero es que se empieza a tan baja velocidad que justo cuando estamos ganando una velocidad interesante ya se vuelve a frenar y muy fuerte para la siguiente curva. Es un circuito de estar constantemente jugando con el acelerador, levantamos, damos un poquito de gas, levantamos, aquí sí que hay un tramo de recta, pero fijaos en todo este tramo por aquí, constantemente levantando el pie del acelerador porque no hay tramos de recta. De hecho hay algunos tramos que tenemos que jugar mucho ahí a medio gas, de ir dando gas con mucho cuidado poco a poco, de dar un golpe de gas y luego corregir un poquito, constantemente es un circuito así, de estar girando el volante por supuesto, al lado de otro, este es el giro de volante. Y fijaos en los tramitos de recta aquí un poco interrumpido con un pequeño giro por aquí. Esto es la recta de meta que sobre todo es al principio de la vuelta. Este tramo de recta que no deja de ser una pequeña curva por aquí que era la curva 6. Es un circuito que no da descanso a los pilotos, encima con unas condiciones muy complicadas por el alto porcentaje de humedad relativa, así que es un circuito que para los pilotos es tremendamente exigente. Y otro gráfico curioso que os traigo por aquí es el de la temperatura de los frenos. Son datos de simulación, por supuesto, no tenemos acceso a los datos reales de los equipos, pero sí que nos sirve para entender el circuito. Primeras frenadas, se sobrecalientan los frenos, esta es la de la curva número 5. Esto incluye la curva número 6 y a partir de aquí es una constante subida de la temperatura. Veis que hay 4 líneas, aunque están muy sobrepuestas una con otra porque son los 4 neumáticos. Pero aquí sube la temperatura, no da tiempo a refrigerarse, otra frenada, aquí se refrigera un poquito, pero otra frenada, otro toquecito. Es constantemente estas subidas que son toques de freno. Por tanto, es un circuito en el que no hay descanso y siempre nos estamos moviendo en temperaturas muy altas. No es como en otros circuitos tipo Bakú, que sí que en la primera, bueno, en los dos primeros sectores está la temperatura de los frenos haciendo constantemente así, pero luego, aunque suba mucho, en la recta de meta caía. No es un circuito así ni mucho menos. Constantemente trabajando a alta temperatura y por eso os decía que es tan importante la refrigeración de los frenos. Y hablando de esto, vamos a terminar el análisis como siempre hablando de los reglajes, de cómo es la puesta a punto de un coche. Y para hablar de los reglajes os traigo como la última vez y como espero sea durante bastante tiempo el Lego que me permite explicar un poquito mejor acerca de los reglajes. Empezando por la carga aerodinámica. Es un circuito que bueno, ya veíamos, hay alguna recta por aquí sobre todo, esta y esta son las más importantes, pero es un circuito en el que estamos constantemente girando. Y no solo eso, sino que es de velocidad media y baja la mayoría de curvas. Por tanto, cuando nosotros vamos a girar el coche a un lado y otro, no necesitamos mucha carga aerodinámica, sobre todo en el tren delantero, que claro, al final si generas carga con este alerón, lo que consigues es más apoyo en estas ruedas de aquí. De hecho, se ve claramente, ves cómo la suspensión se va comprimiendo si apoyo aquí. La trasera algo se ve afectada, pero apenas, es la delantera la que se comprime, lo que significa que estamos cargando sobre todo estos neumáticos. En curva lenta la aerodinámica no ejerce tanto empuje por mucha ala que pongas, por tanto lo que vamos a necesitar es un buen chasis que nos permita rotar el coche. De hecho, la carga aerodinámica, como yo os decía, va a ser alta, sí o sí, porque no hay muchas rectas, pero el balance aerodinámico no va a ser adelantado como en otros circuitos, sino que vamos a poner un poquito más de carga en este alerón trasero, porque este alerón trasero nos da más apoyo en estas ruedas traseras. Y ya sabéis que en esta parte trasera es donde tenemos el diferencial que nos permite empujar el coche a través de las ruedas, porque es una tracción trasera, esta Fórmula 1. Entonces, teniendo un poquito más de apoyo en este tren trasero,
tenemos mejor agarre en estas ruedas traseras y en la salida de curva media, como puede ser todas estas tres que tenemos aquí, la curva 14, estas de por aquí, incluso también estas curvas 18 y 19, ahí tener más apoyo en este tren trasero gracias a la aerodinámica te ayuda mucho. También, por supuesto, queremos buena salida de curva lenta como es la 3, como es la 13, pero en la aerodinámica no nos ayuda tanto, como yo decía. Por tanto, como es un circuito de curva lenta y sobre todo media, en esas medias nosotros no queremos que la aerodinámica nos ayude a rotar mucho el coche y demás, aunque también sería de gran ayuda, sino que vamos a priorizar sobre todo la salida de curva y vamos a buscar tener el mayor apoyo posible en estos neumáticos, que evidentemente se consigue gracias al alerón trasero. Es muy importante el tema de las suspensiones porque no solo nos va a ayudar a la aerodinámica, o sea, al final los alerones y sobre todo el suelo lo que quieren ir lo más estable posible, es decir, que no se balancee ni a un lado ni a otro el chasis, que vaya además lo más bajito posible. Por supuesto, las suspensiones tienen que fomentar eso, pero también nos tienen que dar mucha estabilidad. Y aquí tenemos un circuito en el que el asfalto es de bajo agarre de por sí, porque es un circuito urbano, por tanto es más fácil que las ruedas deslicen, que lleguen a bloquear, este tipo de cosas. Y si pisamos un piano y la rueda empieza a rebotar mucho, lo que va a pasar es que perdamos mucho apoyo. Lo que necesitamos es una suspensión que absorba bien esos baches y que por tanto no haga saltar el coche. Y en ese sentido son muy importantes las barras anti-roll. En un Fórmula 1, en este caso, en este coche no lo podemos ver, pero yo os lo cuento igualmente, tenemos un sistema que se suele llamar tercer elemento que nos va a permitir, o Hip Sprint, controlar cómo se comprime o se expande el eje completo. Pero luego tenemos las anti-roll que van a actuar cuando estas dos ruedas se comprimen o expanden de diferente manera. Es decir, ante una compresión así totalmente recta, la anti-roll ni se entera. Pero si una rueda se comprime y la otra se expande y jugamos un poco con esto, lo que iba a pasar entonces es que el anti-roll es como que se retuerce, lo vamos a dejar así un poco entrecomillado. Por tanto, si tú vas a atravesar un piano y la anti-roll está muy rígida, no va a permitir que, por ejemplo, si esta rueda es la que atraviesa el piano, esta rueda se comprima y la otra se mantenga en pista. Lo que va a hacer es que el coche se levante. Pueden pasar dos cosas, o que el coche salte directamente o que al menos el chasis completo se gire y ahí la aerodinámica ya nos está perjudicando un poquito más, es más difícil mantener el control del coche, las transferencias de pesos son diferentes, todo eso va a afectar. Por tanto, si tenemos un anti-roll un poquito más blanda que nos permita que, por ejemplo, esta rueda atraviese un piano, suba sin que la otra se vea perjudicada, va a ser mucho mejor. Sin embargo, si la anti-roll es muy rígida y nos subimos a algún piano, el coche directo va a saltar. Ahí es donde está la clave y la diferencia entre tener una anti-roll un poquito más blanda, un poquito más dura. En general, en curvas lentas, en entrada, que es donde más afecta al tren delantero, una anti-roll más blanda nos puede dar un extra de apoyo para entrar en las curvas, y una anti-roll trasera más rígida, sobre todo en salida de curva, va a hacer que el coche sea un poquito más nervioso por ser tracción trasera, sobre todo en este caso. Por tanto, lo normal en un circuito así es, vamos a buscar un poquito más de estabilidad saliendo de las curvas, que el coche no nos trompee a la más mínima, ponemos la anti-roll un poquito más blandita y hacemos lo mismo con la delantera, pero para rotar el coche más fácil. El problema de tener unas anti-roll muy blandas es que cuando tenemos unas curvas muy rápidas, lógicamente las inercias afectan hacia afuera y el anti-roll sería la que se opone a ese balanceo, sobre todo. Sin embargo, como no es un circuito tampoco de muchísimas curvas rápidas, pues no deberíamos tener ese problema. De hecho, las dos curvas más rápidas que tenemos, que eran estas dos que yo os decía, las dos últimas, realmente no son un problema, porque si incluso en clasificación puedes recortar metros, aunque eso te cueste algo de velocidad, eso significa que no vas muy apurado precisamente. Así que es un circuito en el que las suspensiones van a ser también claves, como lo van a ser también el tema de los frenos, que aquí no voy a enrollar mucho más. Tenemos toma de refrigeración tanto delante como detrás, suelen ser más preocupantes las de delante y por supuesto no podemos renunciar a unas buenas aberturas ahí que entre todo el aire posible, porque no es un circuito de mucha velocidad, por tanto el caudal de aire que podemos dedicar a refrigerar los frenos no va a ser demasiado alto y estamos constantemente tocando el pedal del freno con algunas frenadas fuertes, por tanto es fundamental refrigerarlos bien. Lo bueno que como no es un circuito en el que nos importe demasiado la velocidad punta que nos va a limitar el drag, porque en Monza, por ejemplo, en Bakú, en estos circuitos sí que nos importaba más o sí que nos quitaba más tiempo, pues no pasa nada por tener un poquito más de drag, si eso va a hacer que puedas frenar con mayor eficiencia y sin tener algún susto por la fiabilidad también. Así que hasta aquí este análisis, espero que os haya resultado interesante. Sabéis que yo intento traer aquí pues todas las formas más amenas posibles para explicar todos estos conceptos técnicos. Si tenéis cualquier duda lo podemos ver en comentarios sin ningún problema. Echadle un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender mucho más de automovilismo conmigo y nos vemos después de la carrera haciendo un buen análisis.